Crear un sitio web, una aplicación, un software o un agente IA sin escribir una sola línea de código, hoy es posible. Pero eso no significa que no tengas que aprender varias cosas para poder hacerlo de manera realista, segura, eficiente y obviamente que sea económicamente redituable. Es por eso que en este video te voy a mostrar 4 fundamentos para crear cosas sin código con inteligencia artificial, en otras palabras también conocido como Vibe Coding. Quédate a ver hasta el final del video, te voy a mostrar ejemplos. Este es un video que se veía venir hace algún tiempo, es una de las cosas que es más solicitada en los comentarios, ok, esto está muy bien, pero no entiendo esto porque nunca en mi vida he abierto un editor, un IDE, y francamente fuera de ChatGPT no tenía idea de que existían modelos de Google, de Anthropic, y todos estos conceptos para mucha gente son completamente foráneos. Este video es el primer video que va a tratar de resolver las dudas para aquellas personas que están listas para dar ese primer paso para crear su propio agente IA, no necesariamente con la idea de volverse programadores o ingenieros de software. Esto es realmente algo que te puede servir para cosas tan sencillas como automatizar el 80-85% de tu trabajo, de tu puesto laboral. Y si tienes un pequeño negocio, pues obviamente también te va a servir para crear un sitio web, para crear contenido con inteligencia artificial, para automatizar ciertas cosas del manejo de tu empresa, de tu pequeña empresa, sin tener que contratar a nadie. Eso es básicamente lo que te permite hoy mismo el vibe coding o generar código con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es realmente el vibe coding? El vibe coding es algo que ya es bastante bien adoptado por el mercado de inteligencia artificial y obviamente por muchísimos desarrolladores profesionales, aunque lo nieguen. La enorme mayoría de la gente está programando con estos mismos fundamentos. Obviamente, la diferencia entre tú y estas personas es que naturalmente estas personas tienen muchísimo más conocimiento de fondo que pueden utilizar para sacarle provecho a esto. Creo que no hay ningún otro video que se haya tomado la molestia de haber explicado esto a fondo, así que por favor, si te interesan estos temas, si quieres ir a fondo en muchos de ellos, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los 4 fundamentos de el vibe coding? Estos son realmente los esenciales. Existen algunos otros que he dejado fuera, pero creo que si no explicamos estos antes, hay algunas otras cosas como por ejemplo la ideación o la planificación va a estar un poco de sobra. Vamos a enfocarnos en los más importantes. Antes que nada hay que tener en cuenta para qué es el vibe coding. No nos sentamos simplemente a bytecodear cosas o a crear código de manera random, sino antes tener un objetivo. Y ese objetivo pueden ser muchísimas cosas, como ya venía diciendo antes. Puede ser desde crear un software full stack con backend, con frontend, con una base de datos, o simplemente automatizar algo con Python. Es algo así de sencillo, incluso crear contenido utilizando prompts. Todo esto realmente, esencialmente, podría caer dentro de la bolsa del vibe coding. Lo que tienes que tener en cuenta que hay realmente 4 pilares, 4 cosas, 4 instancias que son completamente necesarias que tengas bien claro antes de crear tu primer agente. La primera realmente no es la más importante, pero es algo obvio que tienes que tener bien en cuenta. ¿Qué es un agente IA? Todo esto obviamente vamos a irlo viendo a fondo, pero este es solamente un overview. Protocolos. Hay muchísimos recursos al día de hoy que te permiten asistirte y estandarizar la forma en la que
podemos, vamos, especializar esos modelos de inteligencia artificial para que desempeñen una tarea dentro. Estos protocolos realmente pueden ser varias cosas, pero esencialmente aquí estamos hablando de MCPs y una que otra tecnología muy reciente también, que ya vamos a hablar de ellas. Esencialmente, lo que ya tendrías que estar utilizando es MCPs. Y estos son los protocolos que ya luego vamos a ahondar. Luego pasamos a la tarea. ¿Qué significa la tarea? Pues básicamente el flujo. El flujo, tarea, realmente en este sentido vendrían a ser más o menos lo mismo. Flujo entendido como aquellas cosas que te vas a tener que sentar a hacer todos los días para lograr ese objetivo, y esto significa que necesitas desarrollar ciertas destrezas que te van a facilitar relacionarte con todo esto. Es decir, todas estas características, estas habilidades que vas a desarrollar dentro de tu flujo, tienen que ver con todo el resto. Pero esto también tiene que ver con ciertas cosas que puedes echar mano durante, obviamente, el proceso de sentarte, hacer tu ideación, abrir tu IDE y empezar a generar código con inteligencia artificial. Y una de las cosas menos explicadas que creo que le va a abrir los ojos a muchísima gente es la memoria. ¿Qué significa la memoria? Bueno, exactamente lo que significa la memoria para las personas. Esto es exactamente igual de relevante para agentes de inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial y, en consecuencia, para vibe coders. Memoria es aquel banco de conocimiento contextual que permite que ese flujo de trabajo que ya estás desempeñando sea menos rocoso, menos difícil de depurar, que se provoquen menos errores. Y para esto existen muchísimas soluciones, algunas que son muy prácticas, muy instintivas, y otras que ya están, más desarrolladas como herramientas, muchas de ellas gratuitas, otras integradas en IDEs. Bueno, esto mismo de memoria es algo que creo que la mayoría de las personas que están viendo este video si lo saben, no lo toman como algo que es parte del sistema. Es decir, simplemente lo obvian, lo dan por entendido, sin entender que esto puede ser mejorado por nuestras habilidades y utilizando también ciertos instrumentos que ahora mismo vamos a revisar. Entonces vamos a explicar qué es un agente de inteligencia artificial. Agente de inteligencia artificial podemos construirlo utilizando otro agente de inteligencia artificial, y esto es lo primero que tenemos que tener bastante bien claro, porque veo que hay cierta confusión en los comentarios cuando estoy hablando de agentes, que asumen que siempre los estoy construyendo y pasan por alto que las herramientas que estoy echando mano tienen que ver con agentes que obviamente alguien más creó y que me permiten crear agentes. Entonces, en este contexto en el que estamos hablando, agentes de inteligencia artificial son aquellas cosas que integran un modelo de inteligencia artificial dentro de un host para poder generar código. Existen muchos otros tipos de agentes. Existen muchísimos otros softwares agénticos que obviamente se desempeñan en otras cosas que ya están intervenidos de la misma forma con inteligencia artificial. Pero en este sentido en el que estoy hablando, vamos a dejarlo perfectamente claro. Agentes solamente son aquellas cosas que están integradas, sobre todo con una API, a través de una API dentro de un host para generar código. ¿De acuerdo? Esto
puede sonar muy obvio, pero si no lo tenemos claro desde este momento inicial, es muy sencillo que la gente sin ninguna experiencia se confunda. Entonces, en este contexto, agente es aquella cosa dentro de un host que a través de una API sobre todo, no necesariamente, pero sobre todo puede generar código para nosotros dentro de una tarea, dentro de un proyecto. Entonces, ¿qué tipos de agentes tenemos? Existen agentes autónomos, existen agentes dentro de IDEs de paga, existen agentes dentro de IDEs que no son de paga, existen agentes como extensiones de VS Code, que al día de hoy es 100% una plataforma de open source, y estos agentes realmente no son todo el software. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces les voy a mostrar por qué es importante señalarlo. Cuando digo que es un agente, no me refiero, por ejemplo, a Windsurf, el agente, sino el agente integrado dentro de Windsurf. Estoy aquí dentro de mi directorio de Vibe Coding. Si quieren sumarse a Windsurf y necesitan un descuento, etcétera, hay un enlace en la descripción. Es el mejor editor, es más barato que Cursor. Creo que es ligeramente mejor. Si se suscriben utilizando ese cupón, bueno, me ayudan porque Windsurf me regala créditos y esto significa que puedo seguir haciendo estos videos. Todos ganamos. Se dan cuenta aquí, este es un editor como Cursor, como Windsurf, como VS Code. En realidad no tiene nada especial, con la excepción de que a mi derecha tenemos Cascade. Cascade es realmente lo que conocemos como el agente de Windsurf, que no es la única funcionalidad que puedes utilizar con IA de Windsurf, pero obviamente es la que más vamos a utilizar porque automatiza de manera más eficiente la generación de código. Sin embargo, podemos utilizar el autocompletado dentro de Windsurf, utilizar la versión chat para, en caso de que nada más querramos aclarar algo sobre algún componente, esto es otra funcionalidad del agente de Cascade. No sé si me estoy explicando, pero básicamente lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de agentes en IDEs estamos hablando de una funcionalidad, una característica que no es la única de inteligencia artificial. Cascade, Windsurf tiene algunas otras además de Cascade. Otro agente de inteligencia artificial que tuve que desinstalarlo porque me estaba quedando sin memoria, esto no es broma. Y bueno, realmente Cloud Desktop fue el primer host de los MCPs, ya hablaremos de ellos. Esto significa que a través del agente de Cloud Desktop, que integra los modelos propietarios de Anthropic, Sonnet 3.7, Haiku, Opus, etc. Pues bueno, a través de estos podemos obviamente automatizar ciertas tareas utilizando la API que integra modelos de inteligencia artificial. De tal suerte que lo que estoy diciendo aquí es que no son exclusivos de IDEs. Sin embargo, también podemos hacer lo mismo generando código a través de comandos, aclarando ciertas cosas a la gente. El agente retrae esa información al modelo y el modelo, obviamente, pues ya tomando en cuenta nuestra solicitud, va a ser qué tan bueno que sea su respuesta. Y aquí es importante entonces aclarar lo todavía más obvio. Un agente de inteligencia artificial no es lo mismo que un modelo de inteligencia artificial. Gemini 2.5 Pro es el modelo. El agente puede ser Cascade, Agent en Cursor o Cloud Desktop. Pero no es lo mismo. Y de hecho, aquí la cuestión importante es que producen en términos de calidad, en términos de legibilidad, en términos de muchos otros términos, respuestas diferentes. De tal suerte que hay ciertas plataformas, hay ciertos recursos, incluso de código abierto, que te permiten jugar integrando cosas de Gemini con OpenAI. Estoy hablando, por ejemplo, de los protocolos SDK y Cloud Sonnet, etc.
Sin embargo, no estamos hablando de lo mismo. Un modelo de inteligencia artificial conectado a un agente es completamente necesario en este contexto. Sin embargo, son dos cosas autónomas que podrían existir de manera independiente. En cualquier caso, un agente siempre necesita un modelo para generar una respuesta. Muy bien. Y lo siguiente que tienes que tener perfectamente claro para entender este cuadrangular de pilares que sostienen la casa del vibe coding es los protocolos, que realmente solamente existen un puñado de ellos y dos de ellos incluso son muy recientes. Bueno, realmente también el MCP es extremadamente reciente. Estamos hablando de que MCP es el protocolo, el Model Context Protocol de Anthropic, completamente adoptado por todas las demás corporaciones de su competencia, OpenAI, Gemini, etcétera, etcétera, han adoptado este protocolo y es el más antiguo, que fue lanzado ni más ni menos que en diciembre del año pasado. Es muy reciente incluso, pero es el pionero ¿de qué? ¿De qué es pionero el Model Context Protocol? De la estandarización en la forma en la que generamos herramientas, tools, tool calling, recuerdan que llamamos a herramientas a través de los modelos, de tal suerte que no tengas que tú, personalizar nada, tengas que generar código adicional para hacer esta estandarización, que es como una especie de norma oficial con la cual, de una manera muy eficiente podemos entonces generar agentes de inteligencia artificial. En el caso específico del Model Context Protocol, exclusivamente para tener las herramientas que se comunican con otro sistema fuera de nuestro host y traerlos y que sean perfectamente legibles y entendibles con el modelo y el agente con el cual estamos trabajando dentro de ese host. No voy a volver a explicarlo porque tengo al menos 15 videos con ejemplos. Voy a dejar aquí arriba ese playlist, pero en esencia, lo que tienes que tener perfectamente claro sobre los protocolos es que simplemente son estandarizaciones, son, digámoslo así, moldes con los cuales estas corporaciones se han tomado la molestia de ahorrarnos muchísimo tiempo para no disparar de manera enloquecida a muchas direcciones diciéndonos no, mejor ustedes háganlo de esta forma, creen lo que ustedes quieran, pero háganlo de manera estandarizada porque es muchísimo más sencillo para nuestros modelos que nosotros entrenamos entenderlo de esta forma. De tal suerte que el rey de todo esto de los protocolos es obviamente Model Context Protocol, pero luego vino el A2A creado por Google que integra el Model Context Protocol. Este tiene otra tarea relativamente distinta. Si el Model Context Protocol sirve para estandarizar los llamados de las herramientas con un sistema externo dentro de nuestro host, lo que hace A2A es poner en conexión agentes distintos con un sistema estandarizado que incluyan estos modelos, estos agentes. Eso también, ya lo he explicado en otro video, es algo bastante abstracto y hasta cierto punto es un prototipo, es algo bastante nuevo, es apenas del mes pasado y si quieren ver ese video ya también lo hemos cubierto aquí, lo voy a dejar aquí arriba. Luego hay uno que es todavía más reciente, de la semana pasada, que me acabo de dar cuenta que existe, que esto es, si estas tres cosas en 6 meses están consolidadas, estamos hablando de que es la forma más redituable de crear software. Este nuevo protocolo AGUI, ¿para qué creen que sirve? Bueno, para generar UIs, experiencias de frontend, visuales, que sean perfectamente consistentes con nuestros MCPs y con nuestros agentes A2A.
De tal suerte que esta es como que la triada de los MCPs, de los protocolos. Y si a mí me dieran a apostar, estoy casi seguro que esto es lo que va a triunfar en unos cuantos meses. Así que bueno, ninguna de estas dos cosas, perdón, esta última cuestión, la verdad es que no podría decirles nada más. Solamente lo sé porque hace apenas unas cuantas horas vi el repositorio, es open source, leí más o menos la documentación y precisamente por eso lo estoy incluyendo en este video, pero eventualmente ya lo cubriré a fondo en otro. Muy bien. Luego, la otra cuestión relevante de esto es la memoria. Ese es nuestra tercer pilar que necesitamos cubrir antes de crear nuestro agente IA. La memoria es a lo mejor aquella cuestión que es menos observada por youtubers, por especialistas, bueno, la memoria realmente es una característica indispensable para ahorrarnos muchísimo sufrimiento, dolor de cabeza, errores, etcétera, etcétera. Al día de hoy, esta cuestión de memoria está parcialmente resuelta, no está completamente resuelta, no hay realmente una forma estandarizada y es que estoy casi seguro que es una de las características que dan más problemas para las personas que no quieren generar el código de manera manual, sino que quieren utilizar herramientas de IA. ¿Por qué? Porque la memoria depende absolutamente del contexto. Absolutamente de la calidad del contexto. Y esto significa que ventanas de contexto, instrumentos y reglas son las tres cosas que van a actuar para que esa memoria sirva, sea algo vivo que te permita entonces tener mejores resultados, de tal suerte que nos ahorremos muchos dolores de cabeza. Esto, como todo lo demás en la IA, también es muy reciente. Esta priorización que le han dado ciertas corporaciones a mejorar los bancos de memoria de sus aplicaciones es algo muy reciente. Y vamos a tratar de cubrir las tres alternativas que estamos dando aquí. La primera es la ventana de contexto, en donde nosotros, realmente esto es exclusivamente no tenemos ninguna influencia sobre ello. Una ventana de contexto viene como una característica técnica del modelo, de la misma forma en que los iPhones tienen una característica física de sus cámaras, por ejemplo. Entonces no hay manera de tener mucha intervención con ello. Lo único que podemos hacer es elegir de manera pertinente ese modelo antes de comenzar a trabajar. Y al día de hoy, pues el estándar se está convirtiendo en 1.000.000 de tokens. Estamos hablando de cientos de libros que estos modelos pueden alcanzar sin ningún esfuerzo. O sea, si pueden leer, por ejemplo, un codebase de decenas de miles de líneas de código en cuestión de segundos. Y obviamente, dependiendo de su inteligencia, va a tener mejores resultados. Pero de nuevo, ventana de contexto, no tenemos ninguna influencia sobre ello. Es algo que nos da el modelo cuando lo elegimos. Segundo, existen instrumentos personalizados que te permiten influenciar a estas, que te permiten tener mejores resultados. El más sencillo y menos intuitivo, que muchas veces a mis clientes les cuesta trabajo entender, les cuesta trabajo creer que funcione, es simplemente añadir documentos de lectura en donde le digamos al modelo: oye, esto que estás haciendo aquí, retrátalo en un log, retrátalo en un plan dentro de un documento Markdown, MD. Si no sabes qué es Markdown, abre ahora mismo una pestaña y pregúntale en este contexto a ChatGPT qué es Markdown. Es un archivo de lectura en donde puedes básicamente hacer registros que te permitan a ti y al modelo entender las tareas siguientes en ese plan. De tal suerte que si los resultados
Si, por ejemplo, si vas trabajando sobre alguna cuestión específica de un componente y de repente te das cuenta que el modelo empieza a tirar errores random, si haces esto y abres una nueva ventana, es como hacer una conexión de contextual a una, ¿cómo se puede decir? Una plantilla fresca, es decir, es como un reinicio fresco del marcador en la que con ese documento le puedes decir ahora a tu agente, por ejemplo en Windsurf, voy a hacer el ejemplo, ¿no? Estoy trabajando sobre este componente que es de donaciones de mi directorio de Vibe Coding, es un ejemplo, siempre lo utilizo, pero en algún momento el agente empieza a darme malos resultados porque no lo sé, ya son 600 líneas de código y está conectado al frontend y tiene que revisar muchas cosas en el frontend antes de hacer una edición. Y todo esto va sumando complejidad, por lo tanto el contexto viene perdiendo, se va quemando contexto. Entonces lo que yo puedo hacer, y no es necesario en muchos de estos sitios porque lo tienen más o menos resueltos, pero supongamos que no tiene esto Windsurf de manera nativa, ¿ok? Lo que puedo hacer es decirle a mi agente, por favor, dime, por favor, haz un resumen de las más recientes implementaciones en el componente en el script de donaciones y retrátalo en un log o plan documento Markdown. Y en ese documento Markdown, aquí en la raíz va a aparecer. Yo voy a cerrar entonces esa supuesta conversación y voy a abrir una nueva en donde voy a adjuntar mi documento Markdown. Aquí le voy a decir simplemente continúa. Y este es creo que el más importante de todos estos tres con lo que respecta a la memoria, es utilizar el sistema de rules que ya está estandarizado también. Todos estos editores tienen un documento Markdown en donde le damos una especie de subprompt del sistema que pueden utilizar entonces como guía en el proceso. Voy a mostrarles un ejemplo de punto reglas que he subido a la cofradía, que es mi Patreon, mi pequeña comunidad, es exclusivo de miembros de pago. He puesto algunos otros aquí también. Este es uno de los mejores para principiantes, incluso lo he utilizado. Ya creo que, por ejemplo, lo tengo aquí también integrado en Windsurf, en Cursor Rules, por ejemplo. Salgo, bueno, aquí es otro ejemplo, pero básicamente lo que le está diciendo este sistema de reglas a la gente es: cíñete a estas reglas, hazlo de esta forma y no lo inventes. Además de esto, por ejemplo, Windsurf tiene estos customizations, que es básicamente una serie de reglas universales. Aquí yo tengo el que aplica para todos los proyectos que hago en Windsurf, y si quisiera, por ejemplo, tener algo personalizado para mi proyecto de Vibe Coding aquí en la raíz, podría añadir un Markdown. Voy a ver si lo tengo aquí. Bueno, realmente lo que está aquí está personalizado para mi proyecto en específico, y lo que está aquí en Global Rules es algo que tiene que ver más bien con el nivel de calidad que tendría que imprimirle a todos mis proyectos. En cualquier caso, si quieres estos documentos, pues están en la cofradía, y tengo otros en la cofradía que es mi comunidad. En algún tier de pago es la mejor forma en la que me vas a poder ayudar a seguir creando este contenido. Entonces, ¿qué otra cosa es relevante con respecto a el contexto, a la memoria? Ser asistido con MCPs también, esto es importante. La memoria puede ser asistida, existe ese MCP que se llama Memory, literalmente lo integras, es gratis, y esto es una asistencia más. Básicamente lo que hace es
retrotraer ciertas cosas de nuestra conversación con el agente, lo compara con nuestro codebase y según nuestras nuevas solicitudes que se vayan acumulando, va a hacer mejores decisiones. Esta es básicamente toda la idea. También Windsurf tiene su propio sistema de memorias, este banco que está aquí, que ver con memoria. Entonces, el objetivo de todo esto es mejorar el contexto con el cual trabaja nuestro LLM. Esa es la clave de la calidad del código producido. Y en última instancia está la tarea. La tarea es el flujo, el día a día y la manera en la que interactuamos con nuestro agente, en la manera en la que aventajamos ciertos modelos, la manera en la que planeamos antes de ejecutar, la manera en la que depuramos con lenguaje clarísimo y contexto pertinente, sumando el contexto pertinente, los problemas que vayamos sumando. Y aquí es donde tenemos una constelación de cosas que podemos echar mano para hacernos la vida más simples. En esencia, ¿cuáles son? La habilidad y las destrezas que tienen que ver con nuestro prompting, que yo llamo como meta prompting o ingeniería en prompting, que es súper, frívolo decirlo de esa forma y pretencioso. Yo le prefiero decir meta prompting, es decir, cómo diseñamos nuestros prompts. MCPs para echar para arriba. Hay cientos de recursos que ya hemos cubierto en este canal. Solo por nombrar algunos, estoy segurísimo que ya han visto ese video porque es uno de mis favoritos. Context 7 es un ejemplo de un MCP que me hace la vida muchísimo más sencilla, pero también hay para hacer fetch, para hacer scraping, en fin, Fireclaw, etcétera, etcétera. Brave, bueno, solo algunos que nos van a hacer más fácil cualquier cosa sin tener que abrir otra ventana, sin tener que consultarlo en Google, sin tener que hacer nada. Estas dos cosas y una planeación eficiente de un documento PRD, un planeamiento orientado a desarrollar la versión MVP de lo que sea que queramos diseñar y una planificación de los pasos es lo que finalmente nos va a dar una tarea, un flujo que va a hacer nuestra vida muchísimo más sencilla. Todo esto va a ser mucho más entretenido, muchísimo más didáctico. Todo te va a ser muchísimo más sencillo si tenemos estos pilares bien construidos antes que nada. MCPs, meta prompting y una planeación eficiente. Eso es realmente todo. ¿Qué es un MVP? Para quien no lo sepa, básicamente es el Minimum Viable Product, que es la idea es crear la versión más mínima de un producto para ponerla en el mercado y después de validarlo en el mercado, construir otros features, otras características, etc. Eso es realmente todo. Entonces regresemos aquí arriba. Y eso es realmente de todos los fundamentos lo que realmente es más intimidante para la mayoría de ustedes, que es, bueno, ¿de qué manera depuro? ¿Cómo mejoro mis prompts? ¿Qué es? ¿Cómo instalo un MCP? Les va a romper la cabeza esta solución, pero si tienen algún problema, pueden, ojo aquí, tambores, pueden utilizar IA para solucionar esto. Se pueden asistir de un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT 4.0, como Sonnet 3.7, como DeepSeek. Todos estos modelos están dentro de NinjaChat, que es el patrocinador de este video. Así que suscríbanse hoy mismo a NinjaChat por hasta $9 al mes. Realmente es algo que realmente es una de las mejores plataformas costo-beneficio ahí afuera, así que usen este cupón que están viendo en pantalla y el enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Pero en fin, la idea es esta. Si en algún momento tienes algún problema con cualquiera de estas cosas
en las tareas dentro de tu proyecto, usa IA. Dentro de NinjaChat están los modelos o puedes utilizarlo en sus respectivas plataformas, Claude, ChatGPT, etcétera, etcétera. Increíble, ¿no? Impresionante, es algo que he explicado en muchos videos y todavía hay gente en los comentarios que me dicen es que en algún momento yo me ahogo con los problemas y ya no sé cómo seguir y se les olvida que pueden utilizar otros modelos de inteligencia artificial, explicar el problema y luego comparar. Finalmente, los fundamentos de nuestro Vibe Coding. 4 que cuando los tengamos bien cimentados nos van a hacer la vida muchísimo más sencilla, nos va a hacer la vida muchísimo más fácil y vamos a estar muchísimo más cerca de lograr este objetivo final, que es nuestro agente, nuestra personalización, nuestra automatización, simplemente ahorrar mucho dinero, mejorar nuestro propio sitio web, lo que sea, finalmente. Como lo prometí, voy a darles un ejemplo de un flujo de trabajo donde voy a señalar cada una de estas características para que en la práctica les quede claro. Esto lo van a ver exclusivamente los miembros de paga de la cofradía en patreon.com/esclavitud. Muy bien, ese video seguramente lo van a ver mañana mismo publicado. Suscríbanse a este canal también en la cofradía en patreon.com/esclavitud. Suscríbanse también a mi herramienta de SEO con inteligencia artificial, se llama Alma, el enlace está en la descripción. Finalmente, muchísimas gracias por haber visto este video hasta este punto y los vuelvo a ver en el siguiente.